Buenas noches a todos, que el Señor me los bendiga. Es una bendición poder seguir nuestro estudio y poder involucrar también a aquellos de la iglesia aquí y también otros hermanos que quizás estén conectados de las otras iglesias. Hemos estado llevando esta semana el módulo de la doctrina de la palabra y vamos a compartir una clase el día de hoy, en esta noche, sobre el poder de la palabra, uno de los atributos de las Escrituras, su poder. Pero cada clase hemos empezado con una lectura de una de las secciones del Salmo 119. Entonces voy a pedir al pastor Eric que nos ayude guiando la lectura de Salmo 119, versículos 137 a 144. Dice la palabra de nuestro Señor: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Amén. Oremos, mis hermanos. Oh Señor, gracias por tu palabra, por enseñarnos tan perfectamente en tu voluntad, en el camino de la salvación y en cómo glorificarte. Nosotros estamos tan necesitados de ti, de tu guía, de tu misericordia, de tu sabiduría, de la obra de tu Espíritu Santo, y pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a entender esta doctrina tan importante y, oh Señor, que produzca su fruto en nuestras vidas. Que nuestras vidas sean transformadas, nuestras mentes renovadas, nuestros corazones encendidos y nuestros espíritus también animados. Ayúdanos, oh Señor, con el poder de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, quien obra en nosotros, ilumina nuestros corazones, para que entendamos tu palabra y la vivamos. Oramos todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Escuchen esas palabras. Aquí está el manantial donde fluyen las aguas, para apagar nuestro calor del pecado. Aquí está el árbol donde crece la verdad, para guiar nuestras vidas en él. Aquí está el juez que detiene la contienda, cuando los artificios de los hombres fracasan. Aquí está el pan que alimenta la vida, que la muerte no puede asaltar. Las noticias de la salvación querida llegan a nuestros oídos desde aquí. La fortaleza de nuestra fe está aquí, y el escudo de nuestra defensa. Entonces no seas como el cerdo que tiene una perla en su deseo, y se complace más en el abrevadero y se revuelca en el fango. No leas este libro en cualquier caso, sino con un solo ojo. No leas sino deseando primero la gracia de Dios para entenderlo. Ora aún con fe en ese sentido para fructificar en él, para que el conocimiento traiga este efecto, para mortificar tu pecado. Entonces serás feliz en toda tu vida, lo que te suceda. Sí, doblemente feliz serás cuando Dios por la muerte te llame. En nuestro estudio de la Biblia, o interpretación de ella, en nuestro estudio devocional de cada día, solemos caer en el desbalance de ver la Biblia simplemente como un objeto de estudio, o quizás como un libro mágico que nos da algún consejo para la vida. Pero la Biblia no es un organismo para examinar bajo un microscopio. La Biblia está activa. La Biblia tiene poder. La Biblia mueve e incluso transforma a los que la lean. La Biblia tiene poder. Y como hemos visto, la Biblia es la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios, refleja su autoridad, como hemos ya hablado en otras clases. Refleja su veracidad y cumple su propósito. Pero escuchen otra cosa. No solamente la Biblia tiene que ser clara para cumplir su propósito, no solamente tiene que ser suficiente para cumplir su propósito, sino debido al estado de los hombres, también tiene que tener el poder suficiente para poder llevarlo a cabo. Dios ha dado su palabra
toda la claridad necesaria, toda la información necesaria y el poder requerido para que su propósito sea cumplido en nosotros. Es una semilla fructífera, no muerta. Es algo que produce fruto. Y entonces, mis hermanos, cuando nosotros no somos cambiados por la palabra, hay un gran problema. Si nosotros estamos leyendo la Biblia por años y años y años y no hay fruto, hay un problema. Porque la palabra tiene poder para producir fruto. Produce fruto. No vuelve al Señor vacía. Entonces debemos ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Uno de los atributos más descuidados es que normalmente pensamos en los términos académicos. Defendemos la suficiencia y la inerrancia en contra de los liberales y de otros grupos. Pero un atributo que no podemos menospreciar es el poder de las Escrituras. El poder de la Biblia se ejerce para nuestra salvación, nuestra santificación, nuestro consuelo y nuestra instrucción. La Biblia debe convertirse, debido a esto, en la joya más preciosa en nuestras vidas. Entonces consideremos esta realidad del poder de las Escrituras. Vemos esto en Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios refleja su naturaleza trinitaria, su Dios, su autor trinitario. Nuestro Dios es el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando pensamos del poder de las Escrituras, esta naturaleza se manifiesta muy claramente. La palabra de Dios refleja su origen divino del Padre. Pero también la palabra de Dios tiene poder porque es Cristo nuestro mediador ejerciendo su poder a través de su palabra. En un sentido, la palabra de Dios es el cetro de nuestro Rey Cristo, que Él usa para ejercer su dominio sobre nuestras almas, conciencias y vidas. Cristo el mediador ejerce sus oficios de Rey, sacerdote y profeta en nuestras vidas a través de su palabra. Cada uno de esos oficios de profeta, sacerdote y rey corresponde a nuestras necesidades. Necesitamos un profeta porque necesitamos que alguien nos ayude en nuestra ignorancia de Dios, porque Él nos instruye en la voluntad del Señor. Cristo es nuestro profeta. Necesitamos un sacerdote que nos revele la redención que Él mismo ha logrado y nos predique el perdón de las buenas nuevas del perdón de los pecados. Necesitamos un rey porque nosotros somos propensos a la rebelión y al pecado. Y necesitamos que Él nos instruya y nos gobierne con justicia. Como sacerdote, profeta y rey, Cristo ejerce su poder para el beneficio de su pueblo a través de las Escrituras. Como profeta, Cristo revela al Padre a su pueblo en las Escrituras. Les revela su voluntad y su verdad y les guía en obediencia. Les señala el pecado y les convence del pecado para que se arrepientan y sigan fieles al pacto. Les da sabiduría, entendimiento de la verdad y la voluntad de Dios. Y señala a los falsos maestros y les muestra el camino verdadero. Como sacerdote, Cristo usa a su palabra para apartar o santificar a su pueblo y purificarlos. A través de su palabra les hace santos como aquel que les llamó es santo. En su palabra, Cristo preserva al cristiano y le prepara para su entrada a la presencia de Dios como un buen sacerdote. Como rey, Cristo lleva a su pueblo a una sumisión a la autoridad de Dios en su palabra, a una unión y comunión entre los otros ciudadanos de este reino, y nos preserva poderosamente para la llegada de su consumación. Además, por medio de su palabra, defiende a su pueblo de los ataques de enemigos, de falsa enseñanza, tentación o persecución, que traten de dañar o engañar a su pueblo. Pero Cristo como Rey viene con el poder de su palabra y se pone en medio y los protege.
Por lo tanto, el poder de la Biblia no es un poder ajeno a la obra de Cristo, sino es el instrumento que Cristo mismo usa para poder salvar a su pueblo, acercarse a su pueblo y hacerles partícipes de todos los beneficios de su obra mediadora. Otra perspectiva de esto es que no solamente el poder de Cristo, sino también es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló la palabra de Dios a través de la inspiración. Todo vino a través de Él en los hombres que Él había escogido. Pero es todavía la palabra que sigue hablando para ejercer su poder en nuestras vidas. Y como dice Pablo, es la espada del Espíritu. Esa espada que es viva, eficaz y más cortante que una espada de doble fila, es la espada que lleva el Espíritu Santo. Es Él quien la porta. Cristo reconoce esa conexión entre la palabra y el Espíritu cuando Él dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. También Pablo dice, reconoce el poder del Espíritu en la palabra en 2 Corintios 3. En este capítulo, Pablo contrasta el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y es el poder del Espíritu que es el punto clave. El antiguo pacto tuvo la letra, pero el Espíritu Santo no fue dado en este pacto para transformar las vidas de las personas. Eso fue una promesa del nuevo pacto. Por eso muchos de los israelitas, aunque miembros del pacto, no recibieron todos sus beneficios porque no tuvieron el poder para obedecer los términos del pacto. Pero el nuevo pacto no es una letra muerta, sino es el poder del Espíritu Santo. Eso le da valentía a él como ministro para poder proclamar las Escrituras con toda veracidad y con toda confianza que el Espíritu Santo puede producir fruto. Y entonces él dice, tú puedes ser transformado porque la palabra que yo predico viene acompañada con el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es por esa razón que el ministerio debe ser no en palabra sola, sino en demostración de poder por el Espíritu Santo. Porque Él viene en la palabra, no en palabras elegantes y elocuentes de los hombres, sino viene en la palabra que Él mismo ha inspirado para demostrar su poder en la conversión de almas, el consuelo de afligidos, la protección de atacados y la preservación de todos sus hijos. Entonces, habiendo identificado la fuente de este poder, su origen divino, la mediación de Cristo y la iluminación y obra del Espíritu Santo, una obra trinitaria, consideremos las actividades poderosas de la palabra de Dios. La Biblia identifica varias actividades que la palabra de Dios ejerce. Pues, como dije, no es la palabra en sí, sino es Cristo en la palabra. El Espíritu Santo en la palabra. Es su palabra que Él usa. Entonces Dios obra en su palabra para hacer estas cosas. Convencer del pecado, revelar y manifestar nuestros pecados, abrir ojos ciegos, convertir y regenerar el alma, santificar al creyente, derribar falsas enseñanzas, preservar a los cristianos hasta el final y darles consuelo y esperanza en medio de toda aflicción. Eso es muy poderoso, ¿cierto? Y todo eso tiene base bíblica. Pensemos en primer lugar que la palabra de Dios tiene poder para demostrar y manifestar nuestros pecados. El Espíritu Santo acompaña la lectura de la Biblia, especialmente la ley, para llevar a los hombres a reconocer su estado pecaminoso y a despertar, a poder despertarse de su propia justicia o de su poder de salvar, su pensamiento de que se puede salvar a sí mismo y poder ver su necesidad de gracia. Muchos pasajes dicen eso, pero sobre todo Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están a descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esto está hablando del poder de la palabra de Dios. Es viva y eficaz, es poderosa. Y ese poder sirve para poder, como un cirujano, ir directo al problema de los corazones. Mostrar nuestras malas motivaciones, demostrarnos lo que está en nuestro corazón, exponer nuestro orgullo, nuestra motivación de dinero, de fama, de renombre, de reputación, de temor a los hombres y otras motivaciones pecaminosas. Y nos expone porque tiene el poder para obrar en nosotros. La Biblia es la lámpara de Dios para alumbrar los rincones más oscuros de nuestro corazón. Eso es un poder clave porque en el contexto de Hebreos 3-4 está hablando de la realidad de que hay un descanso o reposo al cual Dios invita a los hombres. Pero hay muchos que pretenden entrar, pero no entran por su falta de fe. Entonces, los israelitas no entran. Entonces Él dice, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, escuchen lo que está diciendo, el argumento del autor. Dios nos invita al reposo. Pero considera el ejemplo de los israelitas. Muchos de ellos trataban de entrar, pero no pudieron por su falta de fe, por un problema de su corazón. Entonces, tú esfuérzate para entrar en ese reposo, porque si no, vas a caer como ellos. Y no vas a entrar como ellos. Entonces uno se desespera, ¿es cierto? Y dice, pero ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo conocer mi propio corazón? ¿Cómo puedo discernir si tengo verdadera fe o no? Y de ahí el autor sigue diciendo, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede demostrarte lo que está en tu corazón. Puede exponerte el pecado. La palabra de Dios puede hacer su obra de asegurar que tú llegues al reposo prometido. Porque te puede mostrar tu falta de fe. Y te puede generar fe verdadera. Santiago dice algo muy parecido. Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, ese será bienaventurado en lo que hace. Aquí vemos la figura de un espejo. La palabra de Dios tiene el poder para ver más allá de tu autojusticia, de tu hipocresía, y poder demostrar que tú eres solo un oidor y no un hacedor. Puede demostrarte las áreas donde no estás cumpliendo la palabra de Dios. Puede mostrar las suciedades en tu cara, las imperfecciones de tu piel, y mostrarte dónde necesitas obedecer. La conciencia del hombre por naturaleza hace cierta obra de convicción del pecado, aunque llegue a ser cauterizada e ignorada en muchos casos. Pero a través del Espíritu Santo y por la claridad de la revelación de Cristo, hay un poder superior en la palabra de Dios para traer convicción que es superior al poder de la creación y la ley escrita en el corazón de los hombres. A través del Espíritu de Cristo en la palabra, los hombres son llevados a considerar su pecado, la realidad del juicio de Dios, del cual no pueden escaparse, y así se hacen conscientes de la insuficiencia de su propia justicia y se tiran sobre la gracia de Cristo. Vemos evidencia de este poder cuando, por ejemplo, en Pentecostés, vemos que al escuchar la palabra fueron compungidos de corazón, y dijeron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Esta obra de convicción es muy importante y una por la cual debemos dar gracias a Dios. Dios puede haberte dejado en tus pecados.
Pero el hecho de que Él te dio una manera poderosa en que puede exponer tus pecados, eso es glorioso. Es doloroso, es incómodo, es humillante, pero puede salvar tu alma. Puede salvar tu alma. En segundo lugar, vemos que la Biblia abre ojos ciegos. En Salmo 119, 105, dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y Proverbios 6, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino da vida las representaciones de la instrucción. También en Salmo 19, 7 y 8, dice que el testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo. Y el mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. La Biblia abre y aclara los ojos de los ciegos y da entendimiento y sabiduría a los sencillos. Si la Biblia no fuera clara, no sería posible que incluso a un sencillo pudiera darle luz e instrucción. Pero eso es lo que hace. Dios es la fuente de sabiduría e inteligencia. Y Él mismo ha decidido revelar esa sabiduría a los hombres y la ha preservado en su palabra. Por lo tanto, debemos acercarnos a las Escrituras reconociendo nuestra sencillez, nuestra necesidad, y debemos pedirle a Dios que Él nos instruya a través de su palabra. Proverbios 2 dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Gloria al Señor. Santiago 1. Porque si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, mis hermanos, no vayan a las Escrituras, piensen que ya tienen el conocimiento. Vayan reconociendo su necesidad de que Dios te instruya. Y vaya con oración. Oración pidiendo, oh Señor, enséñame, abre mis ojos. Soy tan torpe y necio. Ayúdame. Como dice el salmista, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque todos tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Entonces la palabra de Dios tiene poder para mostrarte tus pecados y poder instruirte en la verdad de Dios. Pero aún más, la palabra de Dios tiene poder para convertir tu alma. Tiene poder para convertir tu alma. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para cambiar almas. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Él es el espíritu que da vida y el espíritu viene a través de las palabras de Cristo. Un autor dice, la palabra de Dios también es eficaz por el poder del Espíritu para la salvación. El Espíritu Santo no es solo el espíritu de convicción, sino el espíritu de vida que libera a los pecadores en Cristo Jesús. El Espíritu Santo obra a través de las palabras de Cristo para dar vida. Jesús declara que las Escrituras dan testimonio de Él, y así invitan a los hombres a buscar la vida eterna en Él. Las Escrituras son la guía hacia la vida y son el instrumento del poder del Espíritu Santo para dar vida a los pecadores muertos. También Pablo dice que el Evangelio que
da vida, ese poder de Dios para la salvación, es algo revelado conforme a las Escrituras. Salmo 19, versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. En este salmo vemos una característica de la palabra con la expresión del poder de la palabra. Declara que la ley de Dios tiene poder, no solamente de demostrar pecado, sino también de guiar a la vida e incluso restaurar el alma. El Nuevo Testamento lo deja muy en claro. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente incorruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú eres una nueva criatura hoy, nacido de nuevo, porque la palabra de Dios te hizo nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo obró en ti a través de la palabra para que tú seas nuevo. También Romanos 10. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo produce la fe necesaria para la salvación. Otro texto es Santiago 1. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Ok, metémonos un poco más en este texto. Dice el Padre de luces. ¿A qué hace referencia eso? El Padre de luces. ¿Alguien? Que Dios hizo la luz. ¿Cuándo hizo la luz? En Génesis capítulo 1. Entonces, Santiago nos vuelve a Génesis capítulo 1, haciéndonos entender que Dios es el Dios quien da luz. Él es el Padre de todo y todo bueno viene de Él. Él es el Creador. Él es la luz. Pero sigue explicando el propósito de esto. Y dice, nosotros somos regenerados, nacemos de nuevo por su palabra en el ejercicio de su voluntad para que seamos las primicias de sus criaturas. Entonces, lo que vemos aquí en ese texto nos vuelve a pensar en Génesis capítulo 1, pensando de la primera creación de Dios. Y ahora dice, ahora en la conversión, tú naces de nuevo por la misma palabra de verdad que creó las luces. La verdad que la palabra que Dios dio al principio, cuando las luces nacieron, ahora hace que tú nazcas a través de la predicación del Evangelio. Y ahora tú eres las primicias de su nueva creación. La nueva creación sucede con la predicación de la palabra de Cristo. Se inaugura, tiene sus primicias cuando somos hechos nuevas criaturas a través de la palabra. Eso se ve en la predicación. Ese texto que cité de 1 de Pedro sigue diciendo, esa es la palabra que nos fue predicada. En versículo 25. También Pablo dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. A través de la predicación de la palabra, Dios salva a los pecadores. 2 Corintios 4 hace una conexión parecida a la de Santiago y dice que todos los hombres están entenebrecidos por Satanás. Y cuando ellos no escuchan el Evangelio es porque sus ojos están cegados y que ellos están bajo el dominio de Satanás. Algo muy oscuro, ¿cierto? Muy difícil de pensar. Pero eso es lo que la Biblia nos presenta. Pero dice que hay esperanza. 2 Corintios 4, 3-6. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios
el quien dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces todo ese texto nos está llevando de vuelta a Génesis capítulo 1 a 3. Tenemos que Cristo es la imagen de Dios. ¿De dónde viene ese lenguaje? Génesis capítulo 1. ¿Quién es este Dios de este mundo, quien sometió al mundo, a los hombres, a la ceguedad? Satanás, la serpiente antigua. ¿Y quién es y cuándo Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz? Génesis capítulo 1, versículo 3. Entonces, él está diciendo, debido a la obra de Satanás en Génesis 3, el pecado, el mundo ha vuelto a su estado antes de Génesis 1, 3, en un sentido. Ha vuelto a como si Dios no hubiera creado la luz, porque ellos están en oscuridad, están en tinieblas, están bajo el dominio de las tinieblas. Pero el mismo Dios quien hizo luz de las tinieblas allí, hace luz de tinieblas aquí por la predicación de Cristo, por la palabra de Cristo. Hay una nueva creación, nuevas luces creadas. Cuando un alma entenebrecida escucha el evangelio de Cristo y ese poder viene y prende la luz. Y dice que haya luz en tu alma entenebrecida, que haya luz en tu oscuridad y que tú seas transferida del dominio de las tinieblas al reino del Hijo amado. Y por eso, puede decir en el próximo capítulo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. En quinto lugar, la Biblia es el poder del Espíritu Santo para santificar a los creyentes. Vern Poythress dice, uno de los principales medios de crecimiento espiritual que Dios utiliza es la Biblia, que es su palabra. La santificación es esa obra que fluye de la regeneración y esa morada perpetua del Espíritu Santo en nosotros, y que nos conforma en una manera progresiva a la imagen de Cristo. La Biblia es una guía para nuestra santificación, porque nos revela la voluntad de Dios y es una guía suficiente y clara de cómo tener comunión con Dios y vivir para su gloria. Pero la Biblia es más que una guía para la santificación. Es una guía y es la guía para la santificación, pero es más que eso. Es también el poder divino para que esa santificación se realice. El Espíritu Santo obra en las Escrituras para exponer el pecado, para matar el pecado y para vivificar la justicia. Esas son las partes necesarias de la santificación. Ver el pecado, mortificar el pecado, vivificar la justicia. Ese es el proceso de la santificación y va continuamente todos los días por el poder de la resurrección que vemos en las Escrituras por el Espíritu Santo, quien es el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Cristo dice en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ahora hay que entender ese texto un poco más en su contexto, porque un principio hermenéutico importante es que debemos tener cuidado con nuestro entendimiento técnico de ciertas palabras. Lo que he descrito es el entendimiento técnico de la palabra santificación, ese proceso de mortificación del pecado. Pero no siempre tiene exactamente ese significado en la Biblia. A veces incluso hace referencia a la regeneración, dependiendo del contexto. Pero aquí la santificación es algo que parte de la santificación en la vida cristiana, pero es esa idea de ser apartado para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Ser apartado para obediencia y cumplimiento de la misión de Dios. Eso es lo que Cristo está pidiendo. A través de tu palabra, apártalos, santifícalos, ponlos en una categoría apartada, santificada, santa. Como es la idea en el templo. Había ciertas cosas que fueron santificadas
ciertos recipientes, cucharas y mesas que fueron santificadas para el uso santo, para el uso, para el servicio de Dios. Ese es el sentido aquí. Santifícalos por tu palabra para que sean apartados de las cosas del mundo, aunque viviendo en el mundo, pero no sean del mundo, sino sean de tu misión, sean de tu santidad y viven conforme a lo que tú le has llamado. Porque como tú me enviaste a mí, ahora yo los envío a ellos. Otro texto que dice eso es 1 de Pedro 2. Ese texto es muy importante, porque 1 de Pedro 1, 23 a 25, habla de la palabra que produce regeneración. Pero el capítulo 2, 1 a 3, habla de la palabra que produce santificación. Y todo eso está unido. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Esa es la primera parte de la santificación, ¿cierto? El mortificar el pecado. El quitarnos y ponernos. Esa es otra manera en que la Biblia habla de la santificación. Quitarnos el hombre viejo y ponernos el nuevo hombre. Aquí vemos desechando toda malicia, engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, ¿cómo es que tú naciste como un creyente? Según los versículos anteriores. Por la palabra. Por una simiente incorruptible. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahora, ¿cómo te vas a nutrir como un recién nacido? Por la leche de la palabra. Entonces necesitas la palabra para nacer. Y es por su palabra que tú eres criado de nuevo. Y es por su palabra que Él te sostiene. Y que tú vives, porque el hombre no vive por el pan solo, sino por la palabra que fluye de la boca de Dios. Ese texto es tan precioso. Porque cuando Pedro habla aquí de crecer para salvación, hay que entender que para Pedro la salvación tiene un aspecto que ocurrió en la eternidad, un aspecto pasado, pero también hay un aspecto futuro. Es a ese aspecto futuro que hace referencia aquí. Para que por ella crezcáis para salvación. Eso no es para que seas justificado, sino para que alcances la gloria eterna futura, la obra de la salvación futura. Esa salvación que antes dijo será manifestada cuando Cristo venga. Esa idea de la salvación. Para que crezcamos, para que sigamos firmes hasta el final, para que nos maduremos, necesitamos la leche pura de la palabra. Otro detalle aquí es muy precioso. Piensen siempre cuando hay una metáfora en la palabra, piensa del efecto emocional que produce. ¿Qué efecto debe producir en nosotros la idea de que nosotros somos recién nacidos tomando la leche de la palabra de Dios? Y así probamos la benignidad del Señor. En una manera interesante, no está hablando aquí de un biberón. Está hablando aquí del consuelo, de la cercanía, intimidad de una madre dando teta a su bebé. Y comparando la vida de un cristiano y su cercanía e intimidad con Dios en su palabra de esa manera. Qué interesante. Entonces dice, así probamos la benignidad del Señor. Cuando como recién nacidos tomamos la leche de nuestro Señor y disfrutamos de su palabra, podemos ser nutridos, podemos crecer, podemos madurar y disfrutamos de intimidad, disfrutamos de cercanía con Él y disfrutamos de su benignidad. Es una imagen muy preciosa. Cristo también ama a su iglesia y asegura su santificación, porque Él mismo, a través de su palabra, la purifica y la lava. Como vemos en las instrucciones a los maridos, ¿cierto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Se dio a sí mismo por ella para santificarla
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada delante de él. Entonces, para crecer como cristiano, necesitamos la palabra del Señor. A través de su palabra podemos ser transformados a la imagen de Cristo, a quien vemos en su palabra. Cristo se da a conocer. Cuando abrimos la Biblia, la faz de Cristo resplandece sobre nosotros. Y a través del Espíritu podemos ser transformados a la misma imagen. En próximo lugar, el poder de la palabra nos ayuda a derribar falsas enseñanzas. El Espíritu Santo, que nos enseña a través de la palabra, nos ayuda a derribar esas falsas enseñanzas y permanecer firmes. Claramente hay pasajes que hablan de la realidad de falsa enseñanza y señala su carácter y nos pone en alerta para su venida. Pero la palabra de Dios ofrece más ayuda que simplemente alertarnos a su venida. La palabra es incluso el poder de Dios para derribar esos argumentos y falsas enseñanzas, exponerlas como las falsedades que son. Por ejemplo, en Jeremías vemos la realidad de que muchos falsos profetas habían venido y habían tomado el nombre de Dios para dar peso y autoridad a sus imaginaciones. Pero Jeremías dice, he oído lo que dicen los profetas, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el evangelio de su corazón. El engaño de su corazón, perdón. Que traten de que mi pueblo se olvide de mi nombre, con los sueños que se cuenten con unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Pero Dios dice que hay profetas que no tienen su palabra y hay otros que sí la tienen. Y esos profetas verdaderos son como la diferencia entre el grano y la paja. La paja no sirve para nada excepto para ser quemada, mientras el grano es el que da sustento, alimento y utilidad. Por eso, siendo de una naturaleza tan distinta, la palabra de Dios es también como una piedra que destroza las falsas enseñanzas y manifiesta su verdadera naturaleza. La profecía verdadera exalta a Jehová, lleva la fidelidad a Él y hace bien a su pueblo. Pero la falsa enseñanza solo lleva a la muerte. Como el profeta sigue diciendo, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Que tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor? Y como un martillo que despedaza la roca. Por tanto, aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roben mis palabras el uno al otro. Aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor dice. Aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Cuando yo no los envié, ni los di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. La palabra de verdad es grano, es fuego y es martillo. Si uno quiere ver la diferencia entre falsa enseñanza y verdadera enseñanza, ponerla a prueba por el fuego de la palabra y ver si es paja y se quema o si es oro y se purifica aún más. Así es nuestra teología. Nuestra teología siempre tiene un poco de imperfección. Pero la meta es ponerla en el fuego de la palabra de Dios para que se purifique. O identificamos que fue paja y madera y se quemó. Entonces siempre debemos estar en ese proceso. Esa es mi teología, eso es lo que pienso que la palabra de Dios dice. Voy a ponerlo en el horno. Voy a ponerlo en el crisol de la palabra. Examinarla, probarla a la luz de la palabra de Dios. En el fuego de la palabra. Y ver si puede durar y si se puede durar y aún se purifique más. O si se queme por completo como la paja de grano.
Esa idea se ve al principio del ministerio de Jeremías también. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. El Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Cuando Dios puso sus palabras en la boca del profeta verdadero, le dio poder para derribar falsa enseñanza, derribar falsas profecías, derribar pecado y poder edificar obediencia, edificar fe, edificar esperanza. La palabra de Dios tiene poder para derribar y para edificar. Como dice 2 Corintios 10. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Las armas del creyente en esa guerra contra el error son fuertes y poderosas debido a su origen divino. La manera en que Dios las usa como sus instrumentos. Ese poder consiste en el poder de destruir y de derribar las ideas equivocadas y heréticas que se oponen a Dios, pero también para poder edificar la verdad y sumisión a Cristo. Poder llevar todo en cautiverio a la sumisión y obediencia a Cristo. También hemos visto en textos como 2 Timoteo 3, que es un texto clave que dice, toda la escritura es inspirada. Pero viene en el contexto en que hay que predicar esa palabra porque vienen falsos maestros. Vienen persecución, vienen los que no van a durar y soportar la sana doctrina. Entonces hay que aferrarnos y persistir en las escrituras porque ellos tienen poder para ayudarnos a discernir el error de la verdad. Entender, eso es falso y eso puede destruir, y aquí es la verdad que alimenta. Y eso nos lleva al próximo punto. La Biblia tiene poder para santificar y también para preservar al creyente hasta el final. Como dice Hechos 20 y 32. Cuando Pablo, hablando de los pastores de Éfeso, diciendo, tengan cuidado, cuídense a sí mismo y a toda la grey. ¿Por qué? Porque vienen lobos de afuera e incluso quizás dentro de ustedes que van a hacer presa a las ovejas de Cristo. Entonces, ¿cómo pueden ser guardados de esto? Pablo da la respuesta. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Vienen días difíciles, cristianos. Y si quieren poder soportar y llegar al final, ¿qué necesitas? La gracia de Dios y la palabra de su poder. Necesitas la gracia del Señor que Él ejerce a través de su palabra. En medio de la vida cristiana, nos encontramos en medio de una guerra espiritual. Pero la palabra de Dios es nuestra arma más importante. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos da las herramientas para salir de la batalla contra Napoleón sin herida y ser victoriosos por medio de Cristo, el Espíritu, quien lucha en y por nosotros. Es por eso que el salmista dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Él sabía que la palabra podía ayudarle. ¿Cómo es que el joven puede guardar puro su camino? Por aferrarse de la palabra del Señor. Dice también otro texto, en peligro continuo está mi vida. Con todo, no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. O en otro texto, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Él está corriendo a la palabra de Dios para su protección de enemigos, su protección del pecado, para su preservación hasta el final. Y eso también es lo que nuestro Señor Jesús enseña.
Él usa la comparación de dos casas, edificadas sobre dos fundamentos. Una soporta las tormentas, una no. ¿Y cuál es la diferencia? Una está fundamentado sobre las palabras de Cristo y la otra no. Finalmente, la Biblia es el poder de Dios para dar consuelo y esperanza. Como recién hablamos, vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de dolor, de ansiedad, de depresión, de tristeza, de angustia, de enfermedad. Y es difícil vivir en un mundo caído. Nosotros gemimos junto con la creación, diciendo, oh Señor, ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo vas a poner fin? ¿Cuándo vas a traer ese día que tú has prometido de enjugar las lágrimas de nuestros ojos? Pero la palabra de Dios viene y nos da consuelo con las promesas de Dios. Él incluso viene a nosotros para estar con nosotros y guiarnos y acompañarnos en medio de la aflicción. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios es tan poderosa que puede dar consuelo en medio de un mundo caído. Si somos honestos, encontrar consuelo y esperanza en este mundo es difícil. Y si no fuera por la palabra de Dios, no sería posible. Pero la palabra de Dios es tan poderosa, tan veraz, tan gloriosa, que puede aún dar consuelo en medio de los momentos más oscuros. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Salmo 119, 28. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Salmo 119, 49 a 50. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Salmo 119, 92. Exactamente lo que acabo de decir, ¿cierto? Si no es por la palabra, no hay consuelo en esta vida. Ese mundo es tan lleno de problemas y dolor que si no fuera por la palabra no habría consuelo. Eso es lo que dice aquí. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, si no fuera por tu palabra, mi aflicción me habría acabado hace rato. ¿Cuántos de ustedes han sentido así? O quizás los que están escuchando están en medio de aflicción y dolor. Hay consuelo en la palabra del Señor. Hay esperanza en lo que Él ha prometido. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. La palabra de Dios es poderosa para mostrarnos nuestros pecados, para abrir los ojos ciegos, para convertir nuestras almas y hacernos nacer de nuevo y hacernos incluso nuevas criaturas. Es suficiente y poderoso para santificarnos y poder ayudarnos a crecer como cristianos. Es poderoso para derribar falsa enseñanza y protegernos de los ataques del enemigo espiritual. Es poderoso para preservar a pecadores hasta el final, para que reciban la gloria, aún en medio de tantos ataques. Y es poderosa para dar consuelo en medio de un mundo que cuando uno considera honestamente, dice, no sé dónde puedes encontrar consuelo aquí. Pero la palabra de Dios viene y puede consolar un alma. Porque Dios mismo viene y consuela esa alma. Y le da promesas de que un día Él va a enjugar las lágrimas. Un día Él va a poner fin al dolor. Entonces, mis hermanos, habiendo considerado esto, ¿cómo es la respuesta apropiada? Qué glorioso, qué gloriosa es tu palabra. Yo estimo tu palabra más que oro, de hecho más que mucho oro afinado. Más deseables que el oro, mucho oro afinado, más dulces que la miel que incluso que destila el justo del panal. Tu palabra es puro oro, es incluso mejor que todo lo que este mundo me puede ofrecer. En esta palabra encontramos nuestro Dios
presentándose a nosotros. Aquí encontramos el rostro de nuestro Cristo resplandeciente. Vemos la gloria de los cielos reveladas. Vemos las cosas que no ha visto el ojo, no ha oído el oído, ni ha entrado al corazón del hombre, reveladas delante de nosotros, glorias celestiales. No hay nada como la palabra de Dios. Me regocijo en tu palabra como aquel que haya gran botín. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Me regocijo en tu palabra como quien haya gran botín. Me deleito en tu palabra, como hace el hombre del Salmo 1. Encuentro allí gran bienaventuranza. La palabra de Dios es mi tesoro. Es la palabra de Dios sublime, eterno, gloriosísimo, quien habita en lo alto y sublime. Es su palabra personal a su pueblo. Dios, creador, me ha hablado a un pobre criatura, pecadora. Dios me ha hablado en su palabra para revelarme que no tengo que morir, que no tengo que ser apartado de Él por toda la eternidad, sino que Él mismo ha trazado un camino para reconciliarme con Él a través de su Hijo. ¡Qué glorioso! En medio de dolor, en medio de aflicción, tengo una palabra que me da consuelo. En medio de la lucha contra mi pecado, tengo poder divino para ayudarme. ¡Qué glorioso! En las Escrituras encontramos las primicias de las riquezas y gloria de los cielos. Al meditar en las Escrituras, podemos empezar a andar esas calles de oro, disfrutar de la presencia divina, encontrar una sabiduría pura por encima de todos los filósofos del mundo. Encontramos el único camino de la salvación y vemos las gloriosas promesas de Dios para con su pueblo. Por lo tanto, la Biblia debe ser el objeto de amor y aprecio del pueblo de Dios. Y debido a que nuestra conversación demuestra dónde está nuestro tesoro, debemos considerar cómo llena la palabra de Dios nuestra conversación. ¿Dónde está tu tesoro, cristiano? Espero que a través de esta clase pueden considerar un poco más la gloria de la palabra de Dios. Y como dijimos al principio, que pueden entender que Dios nos ha dado un tesoro inestimable. Un tesoro inestimable. Como la ilustración al principio. Dios es ese gran rey, quien ha abierto las puertas de sus tesorerías y ha dicho a todos sus ciudadanos, vengan, disfruten de mis tesoros. Disfruten de mis delicias. Todo esto que yo he logrado es para ti, cristiano. Es para ti, hijo mío. Yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de las Escrituras, esas son las palabras que escuchamos. Las palabras de Dios mismo, nuestro Creador, de quien merecemos ser separados para toda la eternidad. Pero Él se ha condescendido a nosotros para salvarnos, incluso a venir a nuestro lugar, a nuestro dolor, en nuestra aflicción y poder rescatarnos de en medio del pecado y el dolor. Y todo eso está revelado en su palabra, de Génesis a Apocalipsis. Disfruten de sus Biblias, mis hermanos. Amen sus Biblias y empecemos la aventura. Esa búsqueda de tesoro de los piratas. Para que encontrando la palabra de Dios y lo que Él ha revelado aquí, nos regocijemos con aquellos que han encontrado gran botín. Oremos, mis hermanos. Oh Señor, gracias por tu palabra, por ese tesoro tan inestimable que no se puede comparar con toda la riqueza del mundo. Oh Señor, ayúdanos a no cambiar nuestras almas. Y tu palabra inestimable
por las cosas tan pasajeras de esta vida. Tantos, oh Señor, han rendido el tesoro celestial por un poco de riqueza y fama en este mundo. Porque, oh Señor, que nosotros seamos contentos con solo obtener tu palabra y nada más. Gracias que tu palabra tiene poder, porque, Señor, cada día nos enfrenta a la realidad de nuestra debilidad. Necesitamos de ti. Como pastores no podemos salvar, pero tu palabra tiene poder. Como cristianos no podemos conquistar el pecado, pero tú tienes el poder y lo ejerces en nosotros por medio de tu palabra y del Espíritu Santo. Obra, oh Señor, santifica a tu pueblo, consuela a tu pueblo, preserva a tu pueblo y salva a todos tus elegidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Con eso, mis hermanos, cerramos esta clase y gracias a todos que también nos acompañaron en la transmisión. Que el Señor me los bendiga.